El último libro del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, termina con el libro de Malaquías, un libro muy corto de 4 capítulos, y la última palabra es la palabra maldición en nuestras Biblias. Porque para los judíos, el Antiguo Testamento, o sea, la Biblia de ellos, la Tanaj, termina con el libro de Segunda de Crónicas, por esta simple y sencilla razón, porque Malaquías termina con la palabra maldición. Pero nosotros en nuestras Biblias tenemos el último libro como el libro de Malaquías y la última palabra del Antiguo Testamento con la palabra maldición. Capítulo 3, verso 10 dice así: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Siempre, cuando nosotros pedimos al Señor, Él nos bendice. Bueno, Él siempre nos bendice, pero Él siempre nos da más. Cuando el Señor da, siempre da más de lo que nosotros nos merecemos o más de lo que nosotros pedimos. Ahora bien, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, cada tribu recibiría una porción de tierra para que así ellos pudieran vivir tranquilamente, pudieran cultivar la tierra, una tierra tremenda, una tierra bastante fértil. Pero excepto una tribu, la tribu de Leví, a ellos no se les dio tierra, porque ellos tenían que dedicarse totalmente a las cosas de Dios, salvo los levitas. Los levitas fueron la única tribu que no recibió tierra. La pregunta es, ¿y esta gente cómo iba a vivir? Porque se iban a dedicar totalmente a las cosas de Dios en Jerusalén, donde estaba el tabernáculo y posteriormente donde se construyó el templo por el rey Salomón, el primer templo. ¿Cómo iba a vivir esta gente? Pues Dios estableció un sistema que de las 11 tribus, de las otras tribus, tenían que dar una porción de alimento a esa tribu, a la tribu de Leví. Por eso dice, para que haya alimento en mi casa. Porque ¿cómo iba a vivir esta gente? Y era lo más justo, el 10% de cada tribu daban a la tribu de Leví. Así ellos podían comer, podían alimentarse bien, el alimento físico, porque ellos iban a ministrar en el templo, iban también a dar el alimento espiritual, pero tenían que ellos estar fuertes con el alimento físico y venían muchos animalitos, traían del producto granos, animales, etcétera, etcétera. Este era el 10% y era lo más justo, porque esta tribu no había recibido heredad. De ahí viene lo que es el diezmo. El diezmo no es malo. Si alguien quiere dar el diezmo, bueno, el diezmo es una señal de generosidad. Si alguien puede dar el diezmo, la Biblia no prohíbe que una persona dé el diezmo, el 10% de lo que ha producido. En aquel tiempo eran de la cosecha, de los animalitos, de los granos. Eso era porque era para alimento de los levitas, para que los levitas pudieran sustentarse, pudieran alimentarse y así también alcanzar la bendición de Dios. No es una doctrina, no es una obligación. El problema hoy en día es que lo han convertido en una doctrina. Lo han convertido y asustan a la gente diciéndole que si no dan el diezmo, pues está bajo maldición. Si no dan el diezmo, pues Dios no los va a bendecir. Rotundamente falso. El diezmo no es una doctrina. El diezmo fue para esa tribu en el tiempo de la ley. Nosotros no estamos en el tiempo de la ley. Nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Pero en el tiempo de la ley, Dios estableció ese sistema para las 11 tribus de Israel que le dieran el diezmo a la tribu de Leví. Como digo, el diezmo no es malo. Si alguien quiere dar el diezmo, lo puede dar. Pero no es una doctrina y tampoco es una obligación. Y ahora mismo muchos se han hecho ricos con el diezmo, prosperando. El diezmo era para la alimentación de mi casa, dice el Señor, para el ministerio, para la obra del Señor, para sostener la obra del Señor, para seguir predicando la palabra del Señor. Pero hoy en día muchos se han hecho ricos y prosperan siempre los mismos, pero el que da el diezmo pues aparentemente sigue igual, porque lo han convertido en una doctrina y obligan a la gente a que dé el diezmo. Por eso dice que era para alimento de su casa. Es para extender, no es para volverse rico o algunos millonarios. No es una doctrina, no es una obligación. Lo que se da es lo que le dicta el corazón. Dios pone ese querer
como el hacer, dice la palabra del Señor, por su buena voluntad. Dios pone el deseo de que uno quiera dar a la obra, quiera aportar algo a la obra, porque es necesario, porque la obra, bueno, la obra del Señor siempre se necesita algo para pagar los biles, para pagar incluso, bueno, los alimentos, siempre se necesita algo, pero es lo que dicte el corazón del ser humano, porque es lo que Dios ha puesto en su corazón. Que el Señor les bendiga y que tengan un precioso día, un día muy bendecido, y que la paz de Dios esté siempre en sus corazones. Que el Señor les bendiga.